Atención, atención, queridos teras de salseo. Lo que os traigo hoy es tan fuerte, tan increíble, que juro que a veces pienso que estamos viviendo en una realidad paralela. Hemos sido testigos de un fenómeno que desafía toda lógica, un auténtico misterio que envuelve a una de las parejas más controvertidas de nuestro país. Es un secreto a voces, una conspiración mediática que ha silenciado verdades, manipulado discursos y cambiado chaquetas a una velocidad de vértigo, dejando a su paso una estela de preguntas sin respuesta y una indignación que no podemos callar. Y es que, de verdad, lo que ha pasado con Rocío Carrasco y Fidel Albiac y la prensa, amigos, eso sí que sería digno de estudio. Quienes hemos seguido este circo durante años, los que vemos cómo se mueven los hilos en los medios, sabemos que esto ya no es normal, es algo, diría yo, paranormal, porque no es la primera vez que ocurre y cada vez que sucede, nos deja con la misma interrogante punzante. ¿Qué diablos está pasando detrás de las cámaras? ¿Qué fuerza oculta es capaz de torcer la voluntad de profesionales y medios enteros? Pero antes de sumergirnos en este abismo de verdades ocultas y mentiras descaradas, quiero pediros un favor. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal Teras de Salseo. Es nuestra manera de seguir sacando a la luz lo que otros quieren ocultar y de dar voz a aquellos que han sido silenciados. Y cuéntame, justo aquí abajo en los comentarios, desde dónde nos estás viendo y qué piensas de todo este embrollo hasta ahora. ¿Creéis que hay algo más oscuro detrás de estos cambios de opinión tan repentinos? Vuestra voz es importantísima en este laberinto, es la brújula que nos guía. Es que no me lo explico, de verdad, no doy crédito. El periódico La Razón, aquel que en la época de la docuserie fue de los más críticos, el que no se callaba una, el que contaba de más y tenía en sus filas a periodistas valientes como Marina Sile, una de las pocas que se atrevió a cuestionar todo aquello. Pues bien, ¿qué vemos ahora? Que en los últimos tiempos, y de forma muy apropiada con el color que tiene la sección, este medio también se ha vuelto fucsia. Así, de la noche a la mañana, sin explicaciones coherentes, han girado 180 grados su línea editorial. ¿A qué se debe este cambio tan drástico, tan inverosímil? Digo que me parece muy curioso porque, creedme, ni es el primer periódico con el que pasa algo así ni tampoco el primer periodista. Y por tanto, queridos míos, yo tengo que hacerme la pregunta que todos nos hacemos, la que nos carcome por dentro. ¿Qué es lo que tienen o qué les dan, en el sentido figurado del término, Rocío Carrasco y Fidel Albiac, para que estas cosas tan extrañas sucedan una y otra vez? Periódicos enteros y periodistas de renombre que cambian su discurso radicalmente, como si una fuerza invisible los impulsara hacia una nueva dirección, como marionetas movidas por hilos invisibles. ¿Recordáis, por ejemplo, hace muchos años, lo que decía la grandísima Lidia Lozano de Rocío Carrasco y Fidel Albiac? Y cómo, de la noche a la mañana, pasó a defender todo lo contrario. En el caso de gente como María Patiño, sabemos que fue, en parte, por no perder sus sillas en el extinto Sálvame, por no quedarse sin trabajo, y eso hasta cierto punto lo podríamos entender. Pero lo de otros es distinto, es inexplicable, es para pensarlo dos veces, para que se os quede un nudo en la garganta y una sensación de injusticia en el alma. Y permitidme que diga otro nombre, el de un periodista al que además no me importa reconocer porque siempre he tenido mucho respeto profesionalmente y que a mí, con este tema, me ha descolocado por completo. Estoy hablando de Juan Luis Galiacho, otro que misteriosamente parece que le han reducido de la noche a la mañana, sin que nadie sepa el porqué. De verdad, yo no sé qué movimientos oscuros hay ahí. ¿Qué estrategias se están tejiendo en la sombra para lograr estos cambios tan dramáticos en la percepción pública y mediática? Es una manipulación en toda regla, y lo habéis visto recientemente con el tema del fallecimiento del padre de Fidel Albiac. Un escándalo de proporciones épicas que nos dejó a todos boquiabiertos. Toda la prensa, sin excepción, publicando que Rocío Carrasco estaba destrozada por la muerte de un señor al que ni conocía. ¿Sabéis por qué lo digo con tanta seguridad y sin temor a equivocarme? Porque el libro que escribió el propio fallecido, el propio Paco Albiac, así lo decía claramente, es que ni siquiera hacía falta investigar mucho para saber que eso no era verdad. Con tan solo leer unas líneas, la verdad saltaba a la vista, desmintiendo de plano toda la narrativa que los medios nos estaban vendiendo, una farsa en directo. Y tenías aún así a toda la prensa, con todo su poder y su influencia, publicando que Rocío Carrasco estaba destrozada por la muerte de Paco Albiac, la pérdida más dolorosa, muy unida a Paco Albiac. Así sin despeinarse, con una desfachatez que raya lo increíble. Simplemente me ha venido ahora a la cabeza con este tema de la razón, una reflexión profunda que quería hacer,
porque de verdad algún día tendremos que hablar detenidamente de todo esto, de cómo la verdad se retuerce, se manipula y se oculta ante nuestros propios ojos. Es un auténtico juego de manos. El detonante de este nuevo ciclo de contradicciones fue inesperado, trágico, pero a la vez revelador. El fallecimiento de Paco Albiach, el padre de Fidel, ha destapado uno de los episodios más turbios y contradictorios de la crónica del corazón reciente. Y no tanto por la pérdida en sí, que es siempre dolorosa y respetable, sino por el tratamiento mediático descaradamente manipulado que recibió y por las revelaciones surgidas en torno a su figura y a su, o más bien, su no relación con su hijo y con Rocío Carrasco, una verdad que la prensa se empeñó en ignorar. Todo comenzó con un libro póstumo que el propio Paco dejó preparado antes de fallecer, un auténtico testamento literario y vital que por sí solo desmantela años de falsedades y de un silencio cómplice. Titulado Conclusiones, la obra es una despedida desgarradora del escritor sevillano a su hijo y una reflexión profunda sobre los años de distancia entre ambos, un documento que grita la verdad en cada página y que deja al descubierto la farsa. En sus páginas se encuentra una frase que desmonta por completo la narrativa difundida después por los medios generalistas, una verdad que debería haber hecho sonrojar a más de uno hasta la médula. Dispones de muchos momentos hermosos para ser vividos en la compañía de los tuyos, horas y minutos de calidad con tu esposa, a quien nunca me diste tu permiso para conocerla. ¿Lo habéis oído bien, amigos? Una declaración, escrita de su puño y letra, que prueba de manera irrefutable que nunca existió relación alguna, ningún tipo de vínculo, entre Rocío Carrasco y su suegro, pese a que en cuestión de horas la prensa publicaba titulares de una realidad completamente paralela, una que solo existía en sus portadas. Rocío Carrasco destrozada por la muerte de su suegro, muy unida a Paco Albiach. La pérdida más dolorosa. Estas eran algunas de las frases que recogían esos titulares, frases prefabricadas para encajar en un relato que se caía a pedazos con la verdad del propio fallecido. El problema es que todo eso no solo contradecía, sino que destrozaba la fuente primaria, la voz del propio Paco, el testimonio irrefutable de quien vivió los hechos. Él fue muy claro, nunca conoció a su nuera, y su hijo le negó esa posibilidad una y otra vez, una y mil veces. También escribió, con la sabiduría que solo da la cercanía de la muerte, y la sinceridad de quien ya no tiene nada que perder, que afrontaba sus últimos meses sin más caras ni mentiras, en una alusión directa a Fidel, una llamada de atención que resuena con una fuerza demoledora. Las mentiras se diluyen, no hay lugar para falacias, mentiras ni lloriqueos, decía otra de sus reflexiones más impactantes y reveladoras. Pese a la evidencia abrumadora, los grandes digitales, los supuestos baluartes de la información, prefirieron construir un relato sentimental a medida de Rocío y Fidel, ignorando la verdad más elemental. Un caso flagrante de desinformación en cadena, una maquinaria de manipulación que ni siquiera hubiese requerido de investigación para hacer las cosas bien. Hubiese sido tan fácil como leer la carta publicada en ese libro, un gesto de honestidad y profesionalidad que no se dignaron a realizar. Pero lo extraño de todo este asunto no terminaba aquí, ni mucho menos, ya que el tema también llegaba, de manera breve, a un programa de Mediaset, Fiesta de Emma García, lo que prometía ser una oportunidad para la verdad. Apenas 10 minutos de emisión, un tono totalmente descafeinado, descolorido, y una evidente, vergonzosa, autocensura. Se leyó la frase clave que hemos citado antes, la de «tu esposa, a quien nunca me diste tu permiso para conocerla». Sí, la mencionaron. Pero el análisis se desvió hacia un sinfín de interpretaciones benevolentes, intentando suavizar lo insuavizable, justificar lo injustificable, en un alarde de contorsionismo periodístico. Tan solo el periodista Saúl Ortiz, y esto es muy curioso porque durante años ha sido defensor de Rocío Carrasco, tan solo él se atrevía a decirlo en voz alta, a gritar la verdad en ese plató abarrotado. Esta carta destroza a Fidel Albiach. En el plató, ¡qué bochorno! Se pasó página al segundo, como si nada hubiera ocurrido, explorando un dato, sí, sensacional, pero que se trató con una ligereza inaudita, casi con desdén, minimizando su importancia capital. Paco había dejado constancia de que había firmado un contrato con Mediaset para conceder una entrevista donde, según él mismo escribió, pensaba quitarle las máscaras a su hijo y a su nuera. El propio Paco así lo dejó reflejado el pasado 3 de junio de 2025,
en una entrada de su diario que debería helarnos la sangre de puro asombro. Querido diario, tenerte de confidente ahora significa que le das sentido a mi vida. Esta tarde he recibido buenas nuevas de mi abogada. Vamos a firmar un contrato de representación para legalizar la entrevista con Mediaset. Esto significa que habré de vérmelas con mi hijo y posiblemente con su esposa. Así debería ser. El tiempo de las caídas de las máscaras debe suceder. ¿Os imagináis la bomba que esto significaba? Un padre dispuesto a desenmascarar a su propio hijo y a su nuera en televisión, justo antes de morir. Es que es de película de terror, de esas que no te dejan dormir. La secuencia deja un patrón innegable, demoledor. Un libro que contradice brutalmente el relato oficial, una prensa que fabrica titulares sin escrúpulos y una televisión que se limita a cubrir el expediente, a pasar de puntillas por la verdad, por la cruda y dolorosa realidad. El resultado, queridos teras, es una versión blanqueada, edulcorada, que perpetúa la imagen de Rocío Carrasco como víctima eterna y de Fidel Albiac como su salvador y esposo ejemplar. Una narrativa falsa, construida sobre cimientos de silencio y manipulación, que ha conseguido engañar a muchos, pero no a todos. A los que tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, no. Nos negamos a comulgar con ruedas de molino. Este es un caso que clama justicia, una verdad que exige ser escuchada con la fuerza de un trueno. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan vendiendo humo, que nos sigan engañando con historias prefabricadas? ¿Hasta cuándo estos fenómenos paranormales van a seguir sucediendo sin que nadie alce la voz, sin que nadie pida responsabilidades? La alargada sombra de Fidel Albiac, insinuada por Antonio David Flores y otros periodistas valientes, parece ser la clave de muchos de estos misterios, la pieza que encaja todo el puzzle. Porque, de verdad, yo no sé qué movimientos hay ahí, pero algo muy gordo está ocurriendo para que estos giros de guión se den una y otra vez, de forma tan coordinada. El malagueño Antonio David Flores ha dejado entrever que detrás del extraño cambio en la línea editorial de Galiacho podría estar la alargada sombra de Fidel Albiac, insinuando un control y una influencia que van mucho más allá de lo profesional. Sus palabras son directas, incisivas, como puñales en la oscuridad. Siempre te consideré un buen profesional, pero te has dejado influir por Fidel y por Rocío. Te has equivocado con Fidel, no conmigo. Esto es un torpedo en la línea de flotación de una supuesta objetividad periodística, un ataque directo a la ética. Esta es la punta del iceberg, una muestra escalofriante de cómo el poder y las influencias pueden retorcer la realidad en nuestro panorama mediático, convirtiendo el blanco en negro y la verdad en mentira. En el siguiente capítulo vamos a bucear aún más profundo en este oscuro océano de silencios, demandas y manipulaciones. Vamos a destapar las estrategias que, presuntamente, ha utilizado Fidel Albiac para mantener a raya a la prensa y a todo aquel que osara cuestionar su relato. Preparaos, porque lo que viene a continuación os va a dejar sin aliento. La verdad a veces es mucho más extraña que la ficción y tiene un precio muy alto. Aquí estamos de nuevo, queridos teras de salseo. En el capítulo anterior os contamos cómo el panorama mediático se tiñó de fucsia, con cambios de chaqueta inexplicables y titulares que contradecían la mismísima voz de un fallecido. Os hablamos de cómo la muerte de Paco Albiac, el padre de Fidel, lejos de ser un momento de recogimiento, se convirtió en una demostración brutal de manipulación mediática. Hoy nos adentramos aún más en el lado oscuro de esta historia, explorando las estrategias, los silencios y las sombras que, presuntamente, ha tejido Fidel Albiac para controlar un relato que, a todas luces, está plagado de contradicciones. Estas investigaciones tan peliagudas, tan complejas, no se quedaron ahí. A todo lo que ya os he comentado, se sumó poco después el periodista gráfico conocido como Pablo el Calvo, un hombre con décadas de experiencia en televisión y en las revistas del corazón, alguien que conoce los entresijos de este mundo como la palma de su mano. Ambos, él y Antonio David, se reunieron para poner en común todo lo que sabían, para atar cabos y confirmar públicamente que todas las pesquisas que se estaban realizando apuntaban a Fidel como el protagonista absoluto de una trama de silenciamiento y control, un director de orquesta en la sombra. Pablo el Calvo, con esa valentía que le caracteriza, reconocía que llevaban años intentando que esta noticia viera la luz, que el día que ocurriese, saltaría de alegría al poder por fin destapar esta verdad tan incómoda. Coincidía plenamente con Arrabal en que existe un secretismo absoluto en torno a la figura de Fidel, y en que es una persona que dedica todo su tiempo, todo su esfuerzo, a pensar cómo evitar que se sepa la verdad sobre él.
Es una obsesión por el control, por la imagen, por mantener un relato a toda costa, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Según explicaba Pablo el Calvo, Fidel habría mantenido ese silencio, esa capa protectora de misterio, a base de dos estrategias, dos pilares fundamentales de su supuesta operación de blanqueamiento. La primera, la vía judicial, utilizando los tribunales como arma arrojadiza contra cualquier periodista que osara levantar la voz. Y la segunda, no menos importante, la influencia directa y calculada sobre los medios, sobre las cabeceras de los programas y revistas más importantes del país, una red de contactos que le ha permitido operar con impunidad, o eso parece. Pablo el Calvo señalaba, con la convicción que da la experiencia, que cada vez que alguien intentaba hablar de él, de Fidel, presentaba una demanda, y que, ojo, incluso sin ganarlas, las cifras que se pedían eran tan altas, tan desorbitadas, que solo el coste en abogados servía para silenciarte, para agotarte, para meterte el miedo en el cuerpo y que simplemente te rindieras. Él mismo aseguraba haber recibido entre 10 y 12 demandas por parte de Fidel, y añadía que solo ganó solo una, pero que todas tenían el mismo objetivo primordial: callar bocas, silenciar la verdad, evitar que se conociera la otra cara de la moneda. La otra vía, según ambos periodistas, pasaba por las relaciones personales, por tejer una red de amistades y complicidades con los directores de revistas y programas de televisión. Esto, sin duda, quizás nos ayuda a entender, y mucho, el extraño tratamiento mediático que ha tenido la noticia del fallecimiento del padre de Fidel, esa cobertura tan extraña, tan sesgada, tan fucsia. Nos da una pista de por qué la prensa decidió ignorar la verdad del libro póstumo, de por qué se negaron a publicar la versión de quien ya no estaba para defenderse. En este sentido, Arrabal explicaba que Fidel se hace amigo de los directores para saber de antemano qué se va a publicar, para tener acceso privilegiado a la información, y así poder parar, poder censurar, lo que no le interesa, lo que pueda dañar su imagen o la de su esposa. Pablo el Calvo coincidía, afirmando que una vez que llegas a la cúspide de las redacciones y te haces uno y carne con ellos, puedes bloquear lo que quieras. Y añadía con una contundencia escalofriante que siempre hay algo a cambio, en referencia a los pactos, a los favores, a las transacciones con los que se negocia el silencio, el buen nombre, la paz mediática. En su conversación, ambos recordaban que el misterio que rodea a Fidel se remonta a sus primeros años en Sevilla, mucho antes incluso de su relación con Rocío Carrasco, lo que sugiere un patrón de comportamiento, una forma de ser que no es nueva. Pablo contaba que conoció a Fidel en esa época, cuando mantenía una relación con Rocío Mestre, su anterior pareja, y que desde entonces conserva grabaciones, cintas y testimonios sobre su vida y su carácter. Es decir, que hay material, hay pruebas, que podrían cambiarlo todo, pero que permanecen ocultas. Aseguraba que hay mucho que contar, que nadie cuenta, y que solo se conoce un 20 o un 25% de lo que realmente ha sido su trayectoria personal. Solo un cuarto de la verdad. El resto, decía, haría llevarse las manos a la cabeza a más de uno, dejando entrever un abismo de información que podría dinamitar el relato oficial. Y volviendo a María Patiño, esa que un día parecía defender la verdad, ¡qué ironía! ¿Os acordáis de cuando se produjo su famoso cambio de chaqueta, lo que se inventó para intentar justificarlo? Decía que Antonio David la había engañado y manipulado. ¡Qué fácil es culpar a otros! Hace poco, con Lecchio, curioso también el jeroglífico que se montó. Resulta que todos la tenían engañada y manipulada. Pero si tan fácil eras de engañar, María, a lo mejor no eres tan buena periodista como creíamos. Eso es, en primer lugar, es una reflexión que nos toca hacer a todos, ¿no? Pero en segundo lugar, y lo más importante en este caso, ¿cómo le echamos el muerto a Antonio David cuando eres tú misma la que está diciendo que fue Fidel Albiac el que pidió tu cabeza, el que te quiso silenciar? Por supuesto, a día de hoy, María Patiño ya no habla de Fidel Albiac, y si habla, no es para decir nada de esto, porque esto se le ha olvidado completamente, le ha entrado la amnesia selectiva, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Es que si Fidel Albiac llama a altos cargos de la cadena, será porque tiene amistad con ellos y puede tratar ciertos temas. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con que nadie pida la cabeza de un compañero, y muy bien por mi amigo Antonio Robles de no permitírselo. Pero si tiene un trato cercano y los directivos le cogen el teléfono, hay que decir por qué. Algo turbio, algo oscuro, se esconde detrás de esa supuesta influencia. Y la cosa se pone aún más tremenda. ¿Cómo sería el tema que hasta Belén Ro, como sabéis, amiga íntima de Rocío y Fidel, en este caso,
no sabía ni cómo justificarlo. Hasta ella misma lo reconoce, que lo que hacía Fidel no le parecía bien, que sí, efectivamente, él tenía amistades con altos cargos y las utilizaba para pedir la cabeza de aquellos periodistas que contaban cosas que no le interesaban. Y así es como actuaban los de los 20 años de silencio, esos que tanto nos han querido vender como víctimas, que hasta su amiga lo reconoce en esas imágenes que, de nuevo, nos ponen los pelos de punta. Pues en medio de todo esto, durante una de las publicidades, graban a María Patiño diciendo lo que vamos a escuchar a continuación, para que veáis cómo cambian los discursos en función de los intereses y cómo para algunos lo que en su día era blanco, hoy es negro, aunque sigan siendo incapaces de explicarnos muy bien por qué. ¿Cómo a día de hoy puedes decir que Antonio David no maneja absolutamente todo, hasta las noticias falsas que tú misma te tragas, cuando hace 4 años decías esto? Es una pregunta que clama al cielo, que exige una respuesta. En todo el proceso, Antonio David es Rocío. Es que yo no la desprecio ni me siento... Vamos, que estoy hasta las narices ya, bastante mechullo sobre mí para que la gente tenga que añadir. No sé si fustigarme en directo, tío. No soy una tía clasista en ese sentido, ni nunca considero que hay gente. Ahora hay vividores que son del corazón, y otros que no, y que tú has vivido, y tú no estás dando cuenta con lo que estamos. Y punto, y siempre llegada a mí. No manejo a la prensa con mucho que digan no. Tiene que ir para nosotros una persona. Yo es que no, es Lidia que no... Bueno, yo creo que lo que se ha escuchado está bastante claro, ¿verdad? Es una conversación que María Patiño está manteniendo con Lidia Lozano. Imagino que en momentos difíciles para ella, porque es verdad que al hilo de la docuserie la presión estaba en todo su apogeo. Y María Patiño, como todos los colaboradores que no estaban de acuerdo con lo que se estaba contando, estaba recibiendo muchísima presión, una presión insoportable. Al final ella terminó cediendo, y hemos visto cómo ha terminado su carrera, desdibujada, irreconocible. Pero en ese momento lo dice bastante claro, no se estaba contando la verdad, se estaba diciendo, entre otras muchas cosas, que Antonio David manejaba la prensa. Y la propia María Patiño reconoce que no era así, que él simplemente era un personaje del corazón, uno más, no un titiritero que movía los hilos de todo un país. Vaya, si es una chica muy manipulada por Antonio David porque estuvieron compartiendo durante la pandemia. Vale, hasta aquí es el mismo discurso de siempre, lo que decíamos antes. Antonio David Flores siempre es el que manipula, el que maneja todo, el director de orquesta. Basta con que convivas con Antonio David para que ya te tenga abducida. Luego resulta que, en cambio, con otros que tenemos indicios más claros de abducción, esos son seres de luz. Es el discurso de siempre, repetitivo, cansino, aburrido. Y de repente, esa extraña pausa de María Patiño, esa pausa dramática. ¿Qué le pasó a María Patiño ahí? Yo tengo 2 opciones, y las 2 pasan irremediablemente por el pinganillo. O bien le estaban dictando lo que tenía que decir, cosa que ya hemos dicho antes que no sería la primera vez en Sálvame. También hubo alguna pillada bastante evidente, ¿verdad? O se lo estaban dictando y de repente ha perdido el hilo, se ha cortado y se ha quedado en blanco. Es una pena, María Patiño. Con lo que ha sido y desde que se repite a decir lo que le dicen por el pinganillo, fijaros cómo ha caído su carrera. Es desolador. Y luego está la otra posibilidad, que es que cuando estaba diciendo esto, Valdeperas le ha gritado por el pinganillo que pare, por el terror a una demanda de Antonio David. Porque claro, vosotros entendéis que una cosa es cuando estaban en Telecinco, que ahí tenían barra libre para decir todas las barbaridades que quisieran. Porque total, ya se encargaba Mediaset de pagar las sentencias en contra cuando les caía una demanda, que no fueron pocas, precisamente. Pero aquí ya, en Fiesta, cambia la cosa, porque apenas tienen audiencia, están cobrando lo justo, los recursos son muy limitados y estarán, me vais a permitir la expresión, acojonados con que a la mínima que se pasen de la raya les pueda caer una demanda de Antonio David. Es una situación de miedo, de autocensura, de terror a las consecuencias legales. Me parece también bastante plausible esa posibilidad de que Valdeperas le haya pegado un cortazo a María Patiño para que no siguiera por ahí, para evitar males mayores, pero en cualquier caso, vaya bochorno. Pues eso, lo de siempre, que una vez más habéis quedado como títeres de lo que os dicta vuestro director. Que por cierto, el director también tiene que currarse un poquito más los argumentos, porque de verdad volver otra vez con lo de que Antonio David manipuló a Gloria Camila porque convivieron en la pandemia, pues no sé, me parece un argumento cuanto menos pobre, ridículo, diría yo, que no se sostiene por ningún lado. Pero es que la cosa no acaba ahí. No. La propia Rocío Carrasco también ha estado envuelta en estas paradojas, en estas contradicciones que nos dejan helados. Hablamos de la famosa filtración de la sentencia en Vanitatis,
Un episodio alucinante. Que una madre diga esto cuando resulta que se ha filtrado todo lo que se ha filtrado de su hija, es que es para no creérselo. Pero claro, es que volvemos a la misma pregunta de siempre, la que nos atormenta. ¿Quién filtra eso? Desde luego, como acabamos de escuchar, a Rocío Carrasco no le dio ninguna pena, ninguna, que se filtrara. Lo que dice es que no demandó a Vanitatis porque ya era hora de que se supiera la verdad, su verdad, sin importarle el daño colateral que pudiera causar. Y como bien se dice en un comentario de usuario de Joe Hunter, Gemma López sabe mucho de este tema porque ya trabajó en Vanitatis. Siempre ha ido con el freno de mano en todo lo que tiene que ver con el asunto del documental de Rocío Carrasco. Pero si ella lo mejor hablase y contase de verdad todo lo que sabe, añade Joe Hunter, a más de uno y a más de una se le terminaría de caer la cara de vergüenza. Ahí lo dejo, para que reflexionéis. La verdad, por mucho que a mí me doliera, que ya me dolió, dice Rocío Carrasco. ¿Lo que te importa tu verdad por encima de todo? Es increíble esta persona, de verdad. Le han jodido la vida a su hija, y ella RCR con que es que no y el daño que me han hecho a mí, ya que por lo menos está comprobado. Porque es que estas imágenes lo corroboran, no es que lo estemos diciendo nosotros o opinando, es que lo corroboran las propias imágenes. Ya que te importa un pimiento el daño que se le ha podido ocasionar a tu hija, por lo menos, cuando vayas a juicio a declarar, ten la decencia de contar las cosas y reconocerlas y no escurrir el bulto como vimos en esa declaración. Devuelvo a repetir, no es la verdad de Rocío Carrasco, es la verdad de una selección judicial. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Tú has reparado en el daño que esa verdad provocaba cuando lo estabas contando? ¿Pensaste en ello? Yo no dudo, pero quiero decir. Pero sabéis o todos saben saber el daño que me ha ocasionado a mí durante 20 años. Pero sí, pero eso no es la pregunta que te estoy haciendo. Pero sí, pero no ya, pero es que te he preguntado yo. ¿Cuánta que yo te estoy haciendo es si cuando tú estabas contando eso, estaba reparando en el daño? Pero eso es la paliza. Sí, sí. Vale, no. Estoy única en el día de hoy, no me he parado. A los aspectos que durante estos 3 meses yo no he entendido, y es la parte que estoy hablando contigo. Cuando tú cuentas ese episodio concreto de tu hija, tú reparas en el daño, la mochila y la puerta que dejas abierta. Yo no dejo ni un daño, ni una mochila. ¿Crees que no las vueltas? Que te ríes igual, Gemma, que no insistas más, que ella ha venido a hablar de su libro y de ahí no la vas a sacar. Ella lo ha dejado bastante claro, que le da igual el daño, o, como dice ella, la mochila que le ha podido provocar a su hija. Ella ni se entera ni se quiere enterar. Y luego el otro, Jorge Javier, interrumpiendo con lo de la paliza. Un auténtico despropósito. Aquí tenemos unas imágenes que traemos también de todo lo que ha pasado con esa victoria judicial de Rocío Flores contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid, y que también ha dejado fatal a Rocío Carrasco, sobre todo tras conocerse las declaraciones que se hicieron en ese juicio, la han dejado por los suelos, pues estas imágenes también cobran mucho valor, porque resulta que en su momento, antes de que Jorge Javier se convirtiera en el gran defensor de la docuserie, para luego otra vez volver a convertirse, porque ya sabemos que Jorge Javier en el fondo es muy veleta, pero cuando antes de la docuserie también criticaba a Rocío Carrasco, atentos a lo que dijo, porque si es verdad que en estas imágenes que vamos a ver, yo creo que le vamos a escuchar una de las mayores verdades que le hemos escuchado. Y eso, yo creo que con Jorge Javier pasa pocas veces, poquísimas. Yo he hablado con los dos, con las protagonistas de la historia, con Rocío Flores y con Rocío Carrasco. Rocío Carrasco tampoco tanto. Mi impresión y ahora no me queda ninguna demanda de, mi impresión es que psicológicamente está mucho más centrada la hija que la madre. ¿Lo veis, no? ¿Veis cómo Jorge Javier no tiene un pelo de tonto y en el fondo siempre ha sabido cuál es la realidad? Otra cosa es que, como ya hemos dicho, le interesa cambiar de versión en función de hacia dónde soplaba el viento en Telecinco, hacia dónde se dirigían los intereses. Si no, no. Nada más haría que fuera a perjudicar a nadie al que he querido. En la perversión de la decisión, pues ya seré muy poco respetuosa, pero no me estés a mí, no me he dado la perversión. Pero si podías llamar, que se podían llamar a la vez, no salieron las actuaciones de primeras, pero ni siquiera provocando esa reunión para escuchar esa oferta profesional. Me imagino que muchos os acordaréis de esta polémica, el famoso día que Marta Riesco aseguró que había tenido una conversación directamente con Rocío Carrasco, con el director de lecturas, como mediador, una llamada telefónica, en la que ésta le ofrecía cantar en el homenaje a Rocío Jurado.
Recordemos que en aquel momento, Marta Riesco atravesaba una ruptura temporal con Antonio David, el momento perfecto para la manipulación. Esa llamada fue tajantemente desmentida por Rocío Carrasco. Se montó el pollo que se montó, con aquellas famosas imágenes grabadas por unas supuestas cámaras de seguridad en el restaurante donde Rocío estaba comiendo con el director de lecturas. En su momento, Marta Riesco dijo que tenía un as bajo la manga para demostrar que ella estaba contando la verdad. Un as bajo la manga que, sin embargo, no hemos visto hasta la fecha. Bienvenida a la paga que me pongan. Bienvenida a la familia de la tele. Bien allá. Lo que es la vida. Aquí estamos. ¿Estás muy familiar? Claro que sí. Venga, dale. Es que esta es la gran cuestión, la pregunta que nos carcome a todos. ¿Qué es lo que sucede de puertas para adentro en esa finca de Valdelagua? Es que esto empieza a adquirir dimensiones tétricas. Las historias que se han contado de Cantora, ya os digo yo que se pueden quedar cortas al lado de esto. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué ese aislamiento? ¿Qué pasó en su momento cuando esos hijos también estaban viviendo allí y la cosa terminó como terminó? Es un misterio que clama a gritos ser desvelado. Una verdad que parece enterrada bajo capas y capas de silencio. Bueno, esto ya me vais a permitir que lo detenga, pero también es importante. Amador Moedano, al final, luego no quiso decir más, pero al menos en esto sí que fue tajante. Le preguntan a Antonio Rossi si Fidel trataba o no trataba bien a su sobrina, y Amador contesta que no. Y ahí es cuando se supone que llega el momento de que Amador cuente lo que tiene que contar, y pasa esto que vais a ver a continuación. Claro, pues aquí al final nos quedamos con toda la duda. Primero parece que Amador se arranca a decir algo que parece ser que sucedió. Creo que se refiere antes del famoso especial que provocó toda la pelea que ya sabéis. Rossi le insiste para que siga contando y le dice: ¿qué es lo que pasó en Valdelagua que tú sabes? Claro, esa es la duda que tenemos todos. O sea, ¿a qué se está refiriendo Antonio Rossi? ¿Qué sabe también Antonio Rossi? ¿O qué le han dicho de lo que pasó en Valdelagua y que Amador Moedano no se atreve a contar? Luego también escuchamos a Terelu, pues un poco intentando hacer el trabajo a su hermanísima y a Fidel, interrumpiendo. Y lo cierto es que ahí, pues Amador, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esta vez, pues tampoco, que Amador, insisto, visiblemente asustado, pues no se atrevió a contar lo que muchos esperaban que iba a contar. Esa es la cruda realidad. Un silencio impuesto, un miedo palpable. Antonio David Flores suelta la bomba tras la entrevista de Amador Moedano en De Viernes, una bomba que debería retumbar en todos los cimientos de este falso relato. En su último directo, el malagueño lanza una serie de preguntas que, según él, le deberían hacer a Amador Moedano y que apuntan directamente a Rocío Carrasco y Fidel Albiac, insinuando que existen grabaciones y documentos que podrían cambiarlo todo. Ahí lo tenéis, la prueba del algodón. Estas han sido sus palabras, que deberían poneros los pelos de punta. ¿Cuál era el contenido de unas cintas que había en una caja fuerte? ¿A quién llamaba Fidel? ¿Qué decía Rocío en esas grabaciones? ¿Qué más encontraron ahí? Yo digo todo esto porque lo sé, no me invento nada. ¿Quién fue la persona que recogió a Rocío Carrasco después de recibir una llamada de teléfono y tuvo que ir urgentemente a por ella? Que digan si es cierto que Rocío Jurado quiso ir a la casa de ellos y se le prohibió la entrada. ¿Qué pasó con el testamento? ¿Por qué no fue Rocío Benito a la boda de Rocío y Fidel y sí su hija? ¿Qué negocios tenían entre manos Rocío y Fidel? ¿Qué ocurrió realmente con los regalos de Pedro Carrasco o con aquel cambio del testamento? Si es que lo hubo. Uf, qué interrogantes tan demoledores. Hablábamos hace un momento precisamente de esto, de lo que se esperaba que Amador Moedano contase en esa entrevista, pero que finalmente no contó, que se quedó en el tintero, en un silencio frustrante. Pues atentos a este artículo publicado por el periodista Jesús Manuel Ruiz en eldiario.com, porque él, por lo menos, sí relata un episodio en concreto, sí se atreve a ponerle nombre a una de esas sombras. Vimos el otro día el extracto de esa entrevista, el que era, yo creo, el momento clave, cuando Antonio Rossi le hace la pregunta de si Fidel Albiac no había tratado bien a Rocío Carrasco y le pide por favor que cuente algún episodio concreto, que ponga ejemplos, que hable de una vez, y ahí fue como que, en un principio, parecía que Amador se arrancaba, pero finalmente no se arrancó. No sabemos si por miedo a demandas, si es verdad que también las interrupciones en plató y todo el jaleo que había, pues tampoco ayudaron, porque al final eso es algo que también se tiene que hacer mirar en Telecinco. Las entrevistas se hacen para escuchar al entrevistado, no para que esté Terelu Campos interrumpiendo. Y al final pasó lo que pasó, que Amador Moedano mencionó algo de un episodio que tuvo lugar antes del último especial de Rocío Jurado, pero luego no lo llegó a desarrollar, ya sea porque no quiso, no se atrevió,
o porque tampoco le dejaron o perdió el hilo, pero nos quedamos sin saber de qué estaba hablando Amador Moedano. Una frustración absoluta, una oportunidad perdida para la verdad. Bueno, pues atentos a lo que cuenta Jesús Manuel Ruiz de todo esto en sus propias manos. Prometía ser la entrevista del mes, pero no fue así. Se quedó en un mal aperitivo. Amador Moedano se sentaba en el programa de viernes, que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona. La entrevista, previa hace unas semanas, contó con más contenido que en plató. Fue insustancial, vacía de contenido relevante. Nadie aportó por parte del entrevistado lo que se llama vulgarmente sin pena ni gloria. Ahora se entiende que no fuera la primera silla de la noche, claro. No contó nada de lo que conoce de su relación con los hijos de su sobrina y Antonio David Flores. Ni de sus años de contacto con Fidel Albiac y Rocío Carrasco, mantuvo un silencio sepulcral. Tras su entrevista, la ganadora fue Rocío Carrasco, por supuesto. El hermano de Rocío Jurado no fue tibio, ni siquiera eso, no dijo nada. Insinuaciones muy de soslayo, un paseo por el paraíso que también os digo, y menos mal que no dijo nada, porque habiendo dicho prácticamente nada, ya habéis visto el follón que hay montado en las redes sociales. Se está hablando también de demandas de Rocío Carrasco, que ya me diréis qué va a demandar si llega a decir Amador Moedano algo de verdad en esa entrevista. Si de verdad se llega a atrever a entrar en materia, yo no sé qué habría sucedido entonces. Hubiera ardido Troya. Y aquí menciona Jesús Manuel el momento del que hablamos antes. Fue el periodista Antonio Rossi quien lanzó la pregunta, donde dijo en alto si alguna vez, Fidel Albiac pudo manifestar humillación hacia Rocío Carrasco. Amador Moedano desvió el interés y se centró en la hija de su sobrina y no en la protagonista, Rocío Flores. El encuentro entre la hija de Antonio David Flores y su tío abuelo Amador, al finalizar el programa, fue frío, muy frío. Quizás no era lo que esperaba Rocío Flores de la entrevista de este pasado viernes, y a mí este apunte que hace Jesús Manuel sí que me parece interesante. ¿Creéis vosotros que Rocío Flores puede estar decepcionada con la entrevista que dio su tío? Pero atentos, porque ahora viene lo realmente interesante, lo que Jesús Manuel sí se atreve a contar, lo que Amador Moedano presuntamente no quiso o no pudo. Porque Jesús Manuel sí se atreve a citar un episodio que se podría considerar que está dentro de lo que Amador Moedano no quiso contar, de lo que prefirió callar respecto a Fidel Albiac, y dice: en ningún momento se comenta durante la intervención del exmarido de Rocío Benito si tenía conocimiento de la noche en la que Rocío Carrasco llamó a Aniceto, marido de Carmen Ortega Cano, para que la recogiese en un determinado lugar. Fue en los alrededores de la urbanización Valdelagua. ¡Valdelagua, de nuevo! El diario desconoce el por qué se produce la llamada y lo que sucedió aquella noche cuando tuvo que acudir Aniceto a ese lugar para encontrarse con la hija de la más grande. Tan solo los protagonistas de aquel día conocen la verdad, ellos y sus contactos directos a quienes se lo pudieron contar. Un misterio, una llamada de auxilio, una noche en Valdelagua que clama por ser desvelada. ¿Qué secretos se esconden en esa urbanización? ¿Qué ocurrió realmente esa noche para que Aniceto tuviera que ir a recoger a Rocío Carrasco? Es una pregunta que nos deja con la piel de gallina, que nos hace pensar en la magnitud de las verdades que aún permanecen enterradas. Así, queridos teras, cerramos este capítulo, pero no la historia. Lo que hemos desvelado hoy es solo una pequeña parte de la inmensa telaraña de silencios, demandas y manipulaciones que presuntamente rodean a Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La verdad, la cruda realidad, muchas veces se esconde detrás de los titulares grandilocuentes y los discursos prefabricados. Pero aquí, en Teras de Salseo, estamos comprometidos a seguir buscando, a seguir investigando, a seguir dando voz a lo que otros quieren callar, cueste lo que cueste. Os animo, una vez más, a uniros a nuestra comunidad si aún no lo habéis hecho. Suscribíos a Teras de Salseo. Compartid este vídeo con todos vuestros contactos y dejadme vuestros comentarios con vuestras teorías, vuestras impresiones, vuestras dudas. Vuestra participación es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos ante el poder de la manipulación. Juntos podemos seguir iluminando las sombras, derribando los muros del silencio y desvelando, poco a poco, todos los secretos de Valdelagua y de esta historia que parece no tener fin. Hasta la próxima, Teras.